Buenos días, buenas tardes a todos, bendiciones, qué gusto es encontrarnos nuevamente en este día y poder eh, vernos a través de este medio maravilloso de la tecnología. Hoy no tuvimos la oportunidad de reunirnos en el edificio por las condiciones atmosféricas y también por un problema de salud que tengo en este momento y pues creemos que podemos seguir adelante con nuestras responsabilidad de congregarnos a través de este medio. Y gracias a todos los que están aquí conectados en este día, quiero que nos pongamos en disposición de orar para que el Señor nos guíe en esta reunión. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo que nos das en esta tarde para poder congregarnos nuevamente. Gracias por cada persona, Señor, que está conectada en este momento. Pedimos, Señor, que seas tú hablando a través de tu palabra y que podamos terminar esta reunión de hoy llenos del mensaje que tú nos quieres dar y Señor, que este mensaje sea de gran ayuda para nuestra vida espiritual. Pedimos que cada uno de los que estamos aquí podamos concentrarnos, tomar nota y poder, Señor, disfrutar de este tiempo maravilloso ahí en familia. Y gracias porque a través de este medio, Señor, a pesar de las circunstancias, podemos estar unidos. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Bien, una de las características más profundas de nuestra naturaleza humana, sin importar el país, sin importar la cultura, sin importar de dónde eres, de dónde vienes, qué idioma hablas, qué raza tienes, sin importar la educación o la posición social, es el hecho de que somos frágiles. Es nuestra fragilidad. Somos absolutamente frágiles. Podemos disfrutar de momentos felices, alcanzar sueños, conquistar metas y experimentar logros, pero tarde o temprano todos vamos a enfrentar situaciones que nos quiebran, situaciones que nos ponen en una situación desgarradora. La adversidad no respeta títulos, no respeta cuentas bancarias, ni el reconocimiento público. Simplemente llega y cuando llega, nuestra humanidad se rinde y se muestra vulnerable. En este mundo nadie vive absolutamente seguro. Aunque tenga todo el dinero o el poder del mundo, nadie puede decir que está absolutamente seguro. A mí particularmente me impactó profundamente la muerte temprana de Steve Jobs. Yo creo que todos los que conocen o han seguido la tecnología, o por lo menos los que tienen un teléfono inteligente, saben quién es Steve Jobs. Un hombre visionario que transformó la historia moderna y en el año 2007 lanzó al mercado el iPhone, el primer iPhone, un invento tan revolucionario que prácticamente cambió la forma que se comunica la gente en todo el planeta. Yo recuerdo la primera vez que vi un iPhone y la persona que me lo enseñó estaba sorprendida. Yo lo vi y me lo enseñó y me dijo, este es el invento del siglo. Y yo decía, ¿por qué? Y me empezó a mostrar todas las maravillas y efectivamente el invento del siglo. Hoy, miles de millones usan diariamente este dispositivo, ¿sí? Cada día y aquí en el mundo. Y la verdad es que salió de una mente brillante, de un solo hombre, que se imaginó esto, lo hizo realidad y hoy todos disfrutamos de su invento. Y aún así, ni su capacidad creativa, ni su fama, ni sus recursos económicos pudieron vencer el cáncer que lo llevó a la tumba. Esa es nuestra realidad. Somos tan frágiles, somos tan frágiles como un cubo de azúcar al contacto con el agua. Parecemos fuertes cuando no hay dolor, pero basta una noticia inesperada, basta una enfermedad, basta un golpe emocional o una pérdida profunda para sentirnos destruidos en un instante. Es precisamente allí, en el espacio, donde se cae la máscara de fortaleza humana, donde debemos reconocer lo que el salmista David declara en el Salmo 34:18. Dice ahí,
cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Solo cuando llegamos a Dios humillados, sin pretender ser autosuficientes, es que Él puede acercarse y levantarnos, sostenernos y convertirse en nuestro verdadero refugio, en nuestra verdadera esperanza. Hoy vamos a iniciar una serie especial de 3 sermones de fe que levanta y, y da esperanza a todos nosotros. Fe y esperanza que nos sostiene. Esta serie de sermones el Señor puso en mi corazón darlos porque necesitamos mantenernos a flote en medio de la incertidumbre y de los tiempos difíciles. Hoy vamos a hablar sobre la fe que renace en medio del dolor. Luego vamos a hablar sobre la esperanza que nos prepara para los días oscuros y finalmente hablaremos sobre la fe que debemos desarrollar para lo imposible. Y hoy comenzamos entonces estudiando el primer tema sobre la fe que renace en medio del dolor. A ver si nos muestra allí nuestro coordinador en la pantalla el título de nuestro sermón de hoy. La fe que renace en medio del dolor. Esto lo vamos a mirar a la luz del poderoso mensaje del Salmo 34:18, donde descubriremos cómo la fe puede volver a nacer justamente en los momentos cuando sentimos que ya no podemos más, en los momentos difíciles. El Salmo 34:18 dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Él salvará a los contritos de espíritu. Piense por un momento en ese versículo. Dice que el cercano está el Señor a los que están quebrantados de corazón. Y dice que nos salva, nos ayuda, nos sostiene. Este salmo fue escrito por David en una etapa muy oscura de su vida, cuando estaba huyendo, cuando estaba siendo perseguido, eh, cuando llegó a fingir locura en un caso de inseguridad. Ahí lo vemos en la historia. Pero en ese valle declara esta verdad. Dice ahí: cercano está el Señor. En hebreo, karov, la palabra cercano, dice está pegado, está junto. Y dice a un susurro de distancia, a milímetros de distancia está el Señor. Dice quebrantados de corazón. Allí el original dice shavar lev, que quiere decir un corazón roto en pedazos. Es la palabra original del hebreo. Shavar lev, un corazón roto en pedazos. En los momentos que estamos rotos en pedazos con la situación tan difícil. Y dice ahí, cercano está el Señor, pegado está al corazón roto. Y dice, a los contritos de espíritu. En el hebreo dice daka, un espíritu aplastado, un espíritu que ya está en sus últimas. David afirma que cuando más roto estamos, más cercano está Él. Mis hermanos, esto para nosotros como creyentes y que sabemos que Dios nos escucha, nos debe fortalecer, nos debe animar y saber que Dios está al cuidado de nosotros. No es un Dios distante. Hay una gran diferencia en otras religiones que se enseñan en el mundo, que miran a Dios por allá muy lejos. Pero el Dios de nosotros, Jesucristo, nos enseñó a que lo llamáramos Padre. ¿Por qué? Porque el Padre está cercano. Es un Dios que inclina su oído, que se acerca, que envuelve, que restaura, que nos abraza, que nos cuida. Y a la luz de este pasaje, veamos cómo Dios se mueve justo en esos lugares donde la vida parece derrumbarse. Lo que sentimos como el final, Dios lo usa como un nuevo comienzo. Hay una oportunidad de volver a empezar. El Señor viene y nos abraza y nos dice, tranquilos, hay oportunidad de empezar. Así que este es algo interesante. En el Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo el Señor me recogerá. Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo el Señor me recogerá. Así, Dios se acerca
cuando todos se alejan. Eso quiere decir este versículo. Cuando todos se alejan, Dios se acerca. Él está allí. Aunque mi padre y mi madre, imagínense los que nos protegen, los que supuestamente están para cuidarnos, se van, viene el Señor y dice que Él nos recoge. David afirma que aunque un padre nos abandone, una madre nos abandone, una imagen de abandono extremo, es lo más extremo que puede ocurrir. El Señor nos va a recoger. En hebreo, recoger implica levantar, implica adoptar, implica tomar en los brazos. Es decir, cuando la vida te ha soltado, Dios te levanta. El abandono humano no invalida la fidelidad divina de Dios. La ausencia humana no define la presencia de Dios. Hay etapas en las que sentimos que nos quedamos solos. Una enfermedad, un divorcio, una pérdida emocional, una pérdida financiera. A veces uno eh, está en una situación de incertidumbre y en esos momentos es cuando Dios dice que Él está allí. Es allí donde Dios se convierte en nuestro refugio más real. Él no nos observa desde lejos, entra al lugar donde otros no quisieron quedarse. Su cercanía no depende de nuestras lágrimas, depende de su amor que nunca cambia. Es un Dios fiel. Somos infieles, pero Él es siempre fiel. Se da el caso de una persona llamada María, una mujer de 52 años, que sirvió en una iglesia por más de 2 décadas. Un día su esposo la abandonó inesperadamente, después de 30 años de matrimonio. Amigos y familiares que antes estaban cerca comenzaron a distanciarse porque no sabían qué decirle o no sabían cómo ayudarle. Ella relata que una noche llorando en su sala sintió una paz inexplicable que inundaba su corazón. Dijo, no apareció nadie más, pero sentí que Dios estaba sentado a mi lado. Desde ese día comenzó a experimentar la cercanía de Dios de manera que jamás había conocido. Su abandono humano se convirtió en el momento donde descubrió la fidelidad divina. Y así como María, hay personas que fueron abandonadas en momentos de crisis y que han testificado que cuando la última mano se soltó, aparece la mano y el abrazo del Padre Celestial como nunca antes. Y aquí entonces cabe la frase para que la anoten allí. Cuando todos se van, Dios se queda. Cuando todos se van, Dios se queda. Cuando todos se van, Dios se queda. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me va a recoger. Y en segundo lugar, quiero que miremos el Salmo 34 del verso 4 al 6, que dice, yo busqué al Señor y Él me oyó, dice David. Él me oyó y de todos los temores me libró. Los que a Él miran son iluminados, sus rostros no serán avergonzados. Dice, este pobre clamó y el Señor le escuchó y lo libró de todas sus angustias. Es decir, el quebranto es el lugar donde la fe respira otra vez. El quebranto es el lugar donde nosotros podemos encontrar y ver cara a cara a nuestro Dios. David describe una secuencia en este versículo perfecta, una secuencia espiritual perfecta. Dice, clamó en angustia. Y luego dice, fue escuchado. Y luego dice, Dios lo libró. Y luego dice, su rostro resplandeció. 4 etapas de ese proceso de reencuentro, de encontrarse con el rostro de Dios. Así que la fe no florece en temporadas fáciles, florece en temporadas de dependencia, cuando el alma toca fondo, la fe toca el cielo. Cuando el alma toca fondo, la fe toca el cielo. Cuando todo lo terrenal se desmorona, la fe encuentra su verdadero fundamento. Y ese fundamento es Cristo, es el Señor. Muchos quieren
Crecer en fe sin pasar por los quebrantos. O sea, ay, yo quiero tener mucha fe. Dice, hermano, quiero que ore por mí porque yo quiero tener mucha fe. La fe no se transmite así. La fe se desarrolla en la vivencia de cada uno de nosotros. La fe verdadera no nace en plataformas, sino en cuevas. No se fortalece en aplausos, sino en lágrimas. Cada lágrima derramada en la presencia de Dios se convierte en un ladrillo con el que Él reconstruye nuestra confianza. Por eso el dolor no cancela tu fe, la purifica. El dolor no cancela la fe, la purifica. Tenemos el caso de un hombre llamado Carlos, un hombre trabajador, padre de familia. Perdió su empleo después de 15 años en la misma empresa. Su autoestima se desplomó y entró en una crisis emocional. Se sentía inútil y se sentía desesperado. Un día, mientras oraba con el corazón hecho pedazos, sintió que Dios le dijo: yo soy tu proveedor, no la empresa. Yo soy tu proveedor, no es la empresa. La empresa es un vehículo para proveerte. Esa frase marcó el inicio de su renacimiento espiritual. A los pocos meses inició un pequeño negocio que nunca había imaginado. Dios le iluminó una salida. Hoy testifica que si no hubiera sido por ese quebranto, su fe jamás habría crecido. Y eso le convirtió a desarrollar un gran proyecto que se convirtió en una gran empresa que al final terminó dando empleo a otros. Su crisis se convirtió en el oxígeno espiritual que su fe necesitaba. Y así como Carlos de esta historia, hay personas que tocaron fondo emocionalmente, reconocen que fue allí donde la fe dejó de ser teoría y se volvió en supervivencia. La fe dejó de ser algo teórico y a través de ella pudo sobrevivir. Aquí quiero dejar una frase para que la anotemos allí. El dolor rompe, pero también abre espacio para que la fe respire. El dolor rompe, pero también abre espacios para que la fe respire. Ese es el milagro del Señor en nosotros. Y vamos ahora a un tercer punto que quiero desarrollar a la luz del mensaje de hoy. Y eso lo vemos a partir del Salmo 34, 17 y Joel 2:15, que dice en primer lugar el Salmo 34, 17: clamaron los justos y el Señor los oyó, los libró de todas sus angustias. Clamaron los justos. Si tú eres uno de ellos, si tú eres un hijo de Dios que aceptó a Cristo en su corazón, el Señor te llama justo, porque somos justos por medio de la sangre de Cristo. Y dice, y el Señor los oyó. Si tú eres un justo, el Señor te oye. Y dice, lo libró de todas sus angustias. Y dice Joel 2:25, yo les restituiré los años que comieron la oruga, el pulgón, el saltón y la langosta. Todos aquellos insectos que devoraron lo que tú habías construido. Dice que Él va a restituir. Dice, mi gran ejército que envié contra ustedes. Joel 2:25. Entonces, el texto dice, en primer lugar, el Salmo 34:17 dice que el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Oír en hebreo significa prestar atención activa. Un oído activo es el que escucha con atención y responde. Una escucha activa, como un padre que se inclina para escuchar el susurro de su hijo. Y ahí en el Joel 2:25 añade que Dios restituye, que Dios restaura, que Dios recupera, que Dios renueva. Dios no devuelve las cosas como eran, las devuelve mejores. Amén. Él las devuelve mejores. Lo que se quebró por dolor, Dios lo reconstruye con propósito. Lo que se dañó en tu corazón, Dios lo sana con gracia. Lo que se perdió por decisiones o circunstancias, Dios lo puede restaurar con sabiduría. Tenemos a un Dios poderoso. No tenemos a un cualquier Dios. Es un Dios poderoso. Es un Dios capaz de hacer lo imposible. Ninguna herida es demasiado profunda para que Él no la transforme en testimonio. Ese es el Dios que tenemos. Tenemos el caso de Ana,
una mujer que perdió a su hijo adolescente en un accidente automovilístico. El dolor la dejó vacía. Hay situaciones difíciles cuando se pierde un hijo. Qué dolor tan tremendo perder a un hijo para un padre. La dejó sin ganas de vivir. Durante meses lloró sin consuelo. Sin embargo, en medio de su duelo comenzó a asistir a un grupo de apoyo cristiano para padres que habían perdido hijos. Poco a poco, Dios usó su historia para ayudar a otras madres que estaban viviendo el mismo dolor. Hoy Ana dirige un grupo en su iglesia. Jamás volvió a ser la misma. Su herida se convirtió en fuente de consuelo para muchos. Así como Ana, ha habido gente que vivió pérdidas económicas o vivió pérdidas afectivas, y esas personas hoy ayudan a otros con autoridad. Pudieron experimentar con su vida cómo Dios llenó ese vacío, porque Dios convirtió ese dolor en plataforma de esperanza. Y hoy el Señor te dice a ti, si estás pasando por un momento de vacío, la pérdida de un ser querido, el Señor llena ese vacío. Y ahí quiero que anoten esta frase. Lo que el dolor rompió, Dios lo reconstruirá con gloria. Lo que el dolor rompió, Dios lo reconstruirá con gloria en tu vida. Eso es lo que el Señor quiere hacer contigo y conmigo en este día. Vamos a experimentar situaciones de dolor, si no la estamos teniendo en este momento, o ya estamos por tenerla, o la hemos pasado. El Señor nos da una palabra de esperanza. Él es el que reconstruye esas situaciones de dolor y nos va a ayudar para hacer testimonio de otros. Es que, mis hermanos, nosotros estamos siendo entrenados, ¿sí?, para ayudar a otros. Cuando vamos a los retiros de sanidad interior, usted ve muchos de los que sirven allí han llegado allí porque cuando estuvieron en su retiro recibieron sanidad de algo que no habían podido por años vencer. El Señor les ayudó a vencer. Y cuando les toca a ellos servir, lo hacen con tanta alegría, con tanto entusiasmo. ¿Por qué? Porque ellos saben que conocen a un Dios capaz de sacarlo y sacar a cualquier persona del pozo más profundo. Y por último, quiero que vayamos al Salmo 34, 19, 20, que mencionamos al principio. Muchos son los males del justo, pero de todos ellos lo librará el Señor. Él guardará sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Aquí vemos entonces que el Señor salva al espíritu contrito y da esperanza nueva. El Señor salva al espíritu contrito y da esperanza nueva, la que necesitamos hoy. El texto entonces anuncia una verdad contundente. Muchos son las aflicciones del justo. Innumerables vamos a tener y tenemos nosotros cada día. La Biblia nunca promete ausencia de pruebas, promete presencia divina en las pruebas. Dice que Dios libra de todas las angustias. Esto implica que ninguna aflicción es definitiva, ninguna historia está terminada, ninguna noche dura para siempre. Siempre habrá un nuevo amanecer. En medio de ese nubarrón, de esas nubes, en algún momento va a aparecer el sol brillante, la luz de Cristo, la luz de esperanza que nos llena, que nos conforta, que nos da vida. Cuando sientes que no hay fuerzas, cuando el espíritu está aplastado, cuando la esperanza parece gastada, Dios hace su obra más profunda. Él salva, Él levanta, Él renueva, Él ayuda. Él toma pedazos espirituales y los convierte en un corazón nuevo. Tu futuro no depende de tu fuerza, sino de su salvación. Tu futuro no depende de las fuerzas humanas, sino de la salvación del Señor. Tenemos el caso de Ricardo. Ricardo cayó en una profunda depresión tras el cierre de su negocio. Muchos experimentaron ahora en la pandemia situaciones parecidas o en momentos de crisis. Imagínense, tuvo que cerrar su negocio. Llegó a pensar que su vida no tenía sentido
Muchos inclusive se han suicidado cuando han tenido que cerrar, cuando tienen pérdidas muy grandes económicas. En una reunión de oración, sus fuerzas estaban por el piso. Estaba sin ánimo. Simplemente dijo, Dios, Señor, ya no puedo más. Ya no puedo más. Pero ese día sintió por primera vez en mucho tiempo que algo se rompió dentro de él. Pero no era desesperación, era liberación. Muchas veces necesitamos gritar, necesitamos clamar, necesitamos decir a los cuatro vientos lo desesperado que estamos. A mí me ha tocado muchas veces. Y tal vez lo tengo que hacer ahí en mi carro, en un lugar, y clamar y gritar al Señor. El Señor nos escucha. Y a partir de ese momento, Ricardo, comenzó un proceso de restauración espiritual y un proceso de restauración emocional. Hoy, Ricardo, trabaja de nuevo. Sirve en su iglesia y dice, no me salvó un medicamento, no me salvó ni un consejo. Me salvó la presencia de Dios cuando estaba rendido, cuando ya no daban un centavo por mi vida, cuando había tirado la toalla. Su desesperanza se transformó en un nuevo comienzo. Mis hermanos y hermanas que nos conectamos hoy, es tiempo de creerle al Señor. No importa la situación por la que estamos pasando. Esa desesperanza, parece que no hay nada que nos pueda ayudar. Ahí es el momento para empezar de nuevo. El Señor está aquí en esta tarde para decirte y para decirme que Él no se ha muerto, que Él vive, que Él está allí. Tenemos a un Dios poderoso. Y así como Ricardo, hay personas que estaban emocionalmente destruidas y que testifican que una sola intervención divina les devolvió propósito. Una sola intervención divina les devolvió dirección. Una sola intervención divina les devolvió esperanza. La esperanza que tú y yo tenemos en Cristo. Ahí quiero que entonces anoten esta última frase. Dios no te rescata para sobrevivir, te rescata para renacer. Dios no te rescata para sobrevivir, te rescata para renacer. Ese es el Dios que tenemos. Vamos a concluir la enseñanza de hoy con lo que quiero que nos llevemos para nuestra casa y lo podamos guardar. En primer lugar, podemos concluir que Dios está más cerca en tu quebranto que en tu comodidad. Dios está más cerca cuando estamos quebrantados que cuando estamos en la comodidad. Qué bueno, el Señor se complace en poder hacernos sentir que Él es nuestro proveedor. En los momentos de dolor su presencia no se aleja, sino que se intensifica y se acerca con ternura. El Señor se especializa en caminar con nosotros cuando todos los demás se han ido. Nuestra fragilidad no lo espanta. Es precisamente lo que atrae su compasión, es precisamente lo que atrae su poder. Otro punto de conclusión es que tu dolor no define tu destino. Nuestro dolor no define el destino. Lo que hoy lloramos no será el capítulo que determine nuestra historia, porque Dios siempre escribe el final. Él transforma procesos dolorosos en puertas de crecimiento, en puertas de madurez, en puertas de restauración. Dios nunca permite un sufrimiento sin propósito y cada herida que sanas con la ayuda del Señor te llevará más lejos de lo que te imaginas. En tercer lugar, podemos concluir que las lágrimas no son señal de derrota, sino de crecimiento espiritual. Dios recoge cada lágrima y las convierte en semillas de nuevas convicciones y en semillas de una mejor dependencia de Él. Lo que hoy nos quebranta, mañana se convertirá en nuestra mayor fortaleza espiritual. A veces lloramos porque perdemos algo, pero Dios permite esas lágrimas para darnos algo mejor. Y por último, podemos concluir que lo que hoy te duele será tu testimonio de mañana. Lo que hoy nos duele será nuestro testimonio de mañana. El Dios que te sostiene ahora convertirá tu historia en un mensaje que levantará a otros. Nos da autoridad.
y nos convertimos en testigos verdaderos de un Dios que es real. Cuando lo experimentamos, nadie puede robar nuestra experiencia, nadie puede combatir y eliminar nuestra experiencia, porque la experiencia que tenemos nosotros es la experiencia que el Señor quiere que tengamos con Él, para que la podamos testificar y seamos testigos verdaderos. Tu prueba será la plataforma donde su gloria se mostrará con más claridad. Cuando otros escuchen lo que Dios hizo contigo, su fe también renacerá. Inspirará a otros a creer al Señor. Y eso es lo que hace diferencia el cristianismo con otras religiones. Es que nosotros experimentamos a un Dios real, a un Dios que nos ama, a un Dios presente, no a un Dios ausente. Así que, mis hermanos, quiero en este momento que inclinen su rostro. Vamos a meditar en lo que hemos aprendido el día de hoy. Vamos a meditar, vamos a pensar en esto que hemos aprendido el día de hoy. Incline su rostro y vamos a meditar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Hoy, en la presencia del Señor, dejamos atrás el peso que cargamos y levantamos nuestras manos como señal de rendición y confianza. Todo quebranto, toda herida, todo temor que parecía consumirnos, ahora lo entregamos al Dios que está cercano a nuestro corazón. Él no nos abandona en nuestro dolor. Él camina con nosotros en medio del valle y hace que nuestra fe respire otra vez. Señor, gracias te damos porque podemos sentir tu abrazo. La ternura de su abrazo y su fuerza nos renueva por dentro. Dios está aquí levantándonos, fortaleciendo nuestro espíritu y recordándonos que su cercanía es más grande que cualquier tristeza. Saldrás de este lugar, de este momento de reunión. Vas a salir diferente, no porque tus circunstancias cambiaron hoy, sino porque Dios cambió tu espíritu. Él toma tu carga, ha escuchado tu clamor, ha visto tus lágrimas, ha visto mis lágrimas y promete liberarte, liberarme de todas nuestras angustias. Lo que el dolor destruyó, Él lo restaurará. Lo que la pérdida arrebató, Él lo devolverá multiplicado. Lo que el enemigo quiso romper, Él lo levantará más fuerte. Hoy te vas creyendo, confiando y esperando, porque tu fe renace en medio del dolor y de tu historia. Y esta historia tuya no termina en llanto, sino en victoria. Dios está obrando en ti ahora mismo. Tal vez hoy llegaste a esta reunión con el espíritu decaído, con el alma cansada, con el semblante apagado por la batalla que estás enfrentando. Si esa es tu condición, escucha esta palabra que viene directamente del corazón de Dios para tu vida. Él te ha hablado hoy para levantarte. Él te ha hablado hoy para restaurarte. Él te da esfuerzo. Dice ahí en Isaías 40:29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Esa es la promesa que el Señor tiene para ti. No camines más mirando al suelo. Camina con la frente en alto, porque el Señor te sostiene con su mano poderosa. La cobertura del Salmo 91 te guarda. Dice ahí el Salmo 91, bajo tu sombra, bajo la sombra del Omnipotente, descansarás. Y la seguridad del Salmo 23 te acompaña. Dice que aunque pases por valle de sombra y de muerte, no temerás porque el Señor está contigo. Hoy el Señor te dice, levántate, camina con la frente en alto y con la seguridad de que esa angustia que estás pasando, todo peso del alma queda fuera ahora mismo en el nombre del Señor Jesucristo, por el poder de su sangre. Amén y amén. Vamos a escuchar este canto que nos recuerda que aunque nuestros ojos no puedan ver, el Señor está allí.
aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Me deleito en ti, Jesús, y en tu presencia. Me deleito en ti, y en tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Amén, amén. Sí, esta palabra, este canto nos recuerda que Él está aquí. Vamos a terminar este tiempo de reflexión en la palabra con esta oración. Incline su rostro, vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra viva, que hoy tú has hablado directamente a nuestro corazón. Gracias porque no nos dejaste en la oscuridad,
sino que nos levantaste con esperanza, con paz y con una fuerza renovadora. Gracias, Señor, porque cuando llegamos cansados, tú nos diste aliento. Cuando llegamos con cargas, tú nos levantaste. Cuando llegamos quebrantados, tú nos abrazaste. Hoy, Señor, te pedimos que esta palabra no se quede solo en nuestros oídos, sino que quede grabada profundamente en nuestro corazón, como un sello eterno de confianza, de saber de que tú estás allí. Que sea una antorcha encendida en medio de cada noche oscura, un refugio cuando vengan vientos de dolor, una roca firme cuando la vida se estremeció. Permítenos, Señor, atravesar cada periodo desértico con la certeza de que tú caminas con nosotros, que no estamos solos, que tu presencia es nuestra fortaleza y que en ella, en tu presencia, nosotros descansamos en paz y confianza. Ayúdanos, Señor, a mantener la fe viva, aun cuando las circunstancias no cambien de inmediato. Que tu Espíritu Santo sea nuestro consuelo diario, nuestra guía segura, nuestra voz en el silencio. Señor, que cada día podamos sentir tu presencia a nuestro lado. Como hemos escuchado este canto, tú estás allí, aunque no te podamos ver, tú estás allí. Señor, sabemos que tú estás presente. Eres el pastor quien no faltará. Que tu amor disipe nuestros temores. Que tu amor traiga paz, que venza nuestro miedo. Y que tu gracia nos sostenga cuando nuestras fuerzas flaqueen. Hoy declaramos que salimos de este momento de reunión fortalecidos. Declaramos, Señor, que salimos de esta reunión animados. Salimos de esta reunión renovados, llenos de esperanza. Que tu palabra nos acompañe cada día. Que tu mano nos sostenga y que tu presencia sea nuestro hogar seguro en todo momento. Lo oramos, lo declaramos, lo creemos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén.